través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Conversamos sobre educación a esta hora en Academia Libre, menor ingreso de mujeres por áreas de conocimiento, sobre todo en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, menor número de mujeres en posiciones jerárquicas, prevalencia de estereotipos sexistas y desempeños diferenciados en investigación. Estos son parte de los desafíos y barreras que las académicas de la Universidad de Chile consideran importantes de abordar. De acuerdo al diagnóstico entregado por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, en el año 2022 las mujeres alcanzaron solo el 36,2% en la dirección de proyectos concursables a nivel nacional. Dicha barrera se condice con las publicaciones que subyacen de las investigaciones, pues solo el 20,2% de ellas fue empleada por investigadoras. Consciente de su rol como institución pública, el año pasado la Universidad de Chile aprobó su Política de Investigación, Creación Artística e Innovación, normativa que busca dar un marco institucional a estas áreas del conocimiento, considerando como un valor transversal la equidad de género. Al respecto, la directora de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, VID, de la Universidad de Chile, Anaí Urquiza, asegura que como institución estatal tenemos un compromiso para abordar las brechas de género, lo que es especialmente relevante para la generación de conocimiento. En esta línea, destaca que los desafíos locales y globales requieren aproximaciones que sean lo más integrales posible. Para aquello, se requiere una mirada interseccional de género con un abordaje multidimensional, donde las mujeres sean protagonistas de ese proceso. Como vicerrectoría, necesitamos generar condiciones menos adversas para que las académicas puedan desarrollar investigación e innovación. De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026, son diversos los desafíos que hay en la investigación, innovación y creación artística. Entre estos figuran la inexistencia de fondos propios para impulsar líneas de investigación, el bajo número de proyectos colaborativos y la subrepresentación de mujeres en proyectos de investigación. Sobre este punto, la académica de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, Consuelo Fritz, explica que aún queda un largo camino. Generar espacios diversos es importante. Para ello se requiere tener representación femenina y poder generar el impacto que queremos nosotras y el cómo pensamos que el mundo debe desarrollarse. En cuanto al liderazgo de proyectos de investigación, la académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Audrey Gress, enfatiza que la incorporación de mujeres en la investigación, innovación y creación artística es clave, puesto que las mujeres tenemos, sin duda, todas las capacidades para no solo contribuir, sino también liderar investigaciones científicas de manera eficiente e inteligente. La académica de la Facultad de Medicina, Andrea Slagewski, plantea, por su parte, la necesidad de abordar estos temas en la generación de conocimiento, pues cuando uno se dedica a la ciencia, uno ve la importancia de las preguntas y mientras más diversos seamos, los que tratamos de hacer y responder las preguntas, vamos a responderlas de mejor manera. Mientras que la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Romina Pistacchio, destaca que considerar a la mitad de la población en la generación de conocimiento claramente es necesario para poder ampliar nuestras posibilidades. La probabilidad de que buenas ideas
nuevos conceptos, categorías, lenguajes, modelos y metodologías alternativas a las que conocemos surjan, es mayor, indica. La Casa de Bello históricamente ha tenido el compromiso de superar las inequidades y segregaciones en las relaciones de género, dicen desde el plantel. Desde el comienzo, la institución ha sido pionera en este ámbito, formando a las primeras mujeres profesionales e investigadoras del país. Entre ellas destacan Eloísa Díaz, Ernestina Pérez, Eva Quesada, Matilde Brandó y Matilde Thrupp, entre muchas otras. En la actualidad, pese a que la universidad ha ampliado su número de matrículas, la institución solo cuenta con 513 investigadoras de un universo de 1.408 especialistas, dando cuenta de la permanencia de las brechas de género en esta área y el desafío que existe para formar y potenciar a nuevas generaciones. Para la académica de la Facultad de Ciencias Sociales, Claudia Zúñiga, el llamado es a continuar impulsando e involucrarse en la generación de conocimiento. Las mujeres han hecho un aporte de incalculable valor a la ciencia en contextos súper desfavorables. Estoy convencida que hoy están las condiciones para que la nueva generación de científicas termine de vencer los prejuicios existentes, afirma. Por lo mismo, la académica del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias y presidenta de la Sociedad de Biología Vegetal, Claudia Stanch-Klein, llama a las jóvenes investigadoras a perseverar. Crean en ustedes, son capaces. Tenemos que romper los estereotipos de unas enseñanzas patriarcales que tenemos sobre los hombros, expresa. Este tema de la subrepresentación de mujeres en cargos clave de la universidad y en puestos de relieve en el ámbito de la investigación ha sido abordado en otras oportunidades por Academia Libre y no podemos sino mirar con entusiasmo que hay líneas de acción hoy en este plantel con miras a generar condiciones de igualdad de oportunidades, pero no deja de ser preocupante, por otra parte, ese dejo de conformismo que está detrás de afirmaciones como la recién citada desde el plantel de que la Universidad de Chile ha hecho desde siempre lo necesario para generar esa equidad de género. No basta con citar que las primeras académicas tituladas proceden de la Universidad de Chile, porque eso se produce un siglo después de fundada la Universidad de Chile. Entonces, esa excepción, esos 6 nombres que se arrojan como prueba, no aportan a una mirada objetiva sobre ese mundo que hay que cambiar. La Universidad de Chile ya enfila hacia su segundo centenario y recién ahora, lo subrayamos, recién ahora tiene a una primera mujer como rectora. Entonces, ¿que la Universidad de Chile está avanzando? Sí. ¿Que estuvo dormida en los laureles muchísimo tiempo, como los demás planteles universitarios? También. Es esa mirada conformista la que hay que corregir y sin duda ello aportará a un nuevo camino de posibilidades. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. El Anillo del Nibelungo es una saga de 4 obras para ópera compuesta por Richard Wagner, escrita en la segunda mitad del siglo XIX y que se estrenó en su totalidad en el Teatro del Festival de Bayreuth en 1876. La historia se basa libremente en la mitología germana y las sagas irlandesas y trata sobre el poderoso anillo mágico del Nibelungo, que otorga a su poseedor un gran poder sobre el mundo. Los sucesos se desarrollan a través de las óperas El oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El ocaso de los dioses.
que describen el devenir de 3 generaciones que se precipitan al cataclismo. Esta composición a gran escala ha sido reconocida como una de las mayores creaciones artísticas del siglo XIX. Aquí Wagner acentúa el dramatismo con fuertes contrastes y una rica orquestación para vientos y cuerdas, acompañada por una amplia variedad de percusión. El Anillo del Nibelungo también ha sido objeto de diversas interpretaciones y análisis, tanto por su complejidad musical como por su temática, la cual aborda temas como la ambición, la corrupción, el tópico de la caída, entre otros. La obra ha sido considerada como una crítica a la sociedad industrial de la época y también como una reflexión sobre la naturaleza humana y su relación con el poder, cuestión que le valió ser objeto de numerosas polémicas. Sin embargo, a pesar de las controversias, su obra ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración y referente fundamental para músicos y artistas de todo el mundo. El Oro del Rin, ópera en 4 actos con que da inicio a la saga, cuenta la hazaña del enano Alberic, quien, al ser rechazado por las ondinas que custodiaban el Oro del Rin, decide robarlo para fabricar con él un anillo que le otorgaría el poder sobre el mundo. Sin embargo, tal cometido solo podía ser cumplido a costa de una cruel ambición: renunciar al amor para siempre. Además, las ondinas advierten que el anillo solo traerá pesares a su portador, pues encenderá en él la angustia por perderlo y lo volverá el blanco de la codicia de obtenerlo por parte de quienes lo rodeen. Entretanto, en el mundo de los dioses, Odín se encuentra en una controversia con los gigantes Fasolt y Fafner, quienes le habían construido un gran castillo exigiendo como pago a Freya, la diosa de la juventud. Sin embargo, la ausencia de tal divinidad implica el envejecimiento y deterioro de los dioses. Dada esta situación, las deidades deciden reemplazar a Freya por el anillo de Alberic, ideándose un plan para descender al mundo terrenal y arrebatarle su posesión, cuestión que se lleva a cabo recuperando a la diosa y entregando el anillo al gigante Fafner, marcando este hecho el comienzo del ocaso de la era de los dioses. A continuación, escucharemos el preludio de El Oro del Rin, ópera inaugural de la saga El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner.
Escuchábamos el preludio de El oro del Rin, ópera inaugural de la saga El anillo del Nibelungo, de Richard Wagner. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos sobre genómica social, una herramienta que podría determinar si es que se tiene alguna propensión genética a cierto tipo de rasgos. Y es que las técnicas de la genética se están aplicando en un frente nuevo, un campo donde no se habían aplicado antes. Esto es la psicología y la sociología. Y están saliendo cosas verdaderamente controvertidas. Según comenta el genetista español Manuel Pérez Alonso, profesor de genética de la Universidad de Valencia, ya era posible hace una década calcular nuestro riesgo de ciertas enfermedades a partir de una muestra de saliva. La novedad es que ahora podemos conocer también nuestra propensión genética, por ejemplo, al estrés, la ansiedad, el aislamiento o los años de escolaridad. La genómica social puede beneficiar a las personas y guiar en el futuro políticas sociales más efectivas. Pero los mismos científicos que afirman esto advierten sobre el riesgo del mal uso de estas herramientas, incluso con motivaciones racistas. Las promesas y peligros de la genómica social y del comportamiento fueron el tema de un reciente encuentro del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de Estados Unidos. Dos avances paralelos hicieron posible el surgimiento de la genómica social. Por una parte, hemos tenido un avance tecnológico muy importante, que ha sido el abaratamiento de la secuenciación de ADN para acceder a la información genómica. La reducción de costes ha sido espectacular. Y por otra parte, ha habido también una explosión en el desarrollo de herramientas informáticas de última generación que permiten procesar gran cantidad de datos. La combinación de estos factores ha llevado a una explosión de información y ha hecho que lo que antes eran estudios muy complejos, ahora sean relativamente sencillos. Ambas innovaciones en secuenciación de ADN y en informática posibilitaron lo que se conoce como estudios de asociación del genoma completo. Estos son estudios de exploración global del genoma, en los que se leen alrededor de 1 millón de puntos que presentan variaciones naturales entre las personas. Estos puntos variables los llamamos en genética polimorfismos, explica Alonso. Las nuevas herramientas informáticas permiten a su vez buscar correlaciones entre estas variaciones naturales y una determinada característica visible de una persona, lo que se conoce como fenotipo. En un estudio de esta índole, se estima la relación entre un fenotipo con cada una de los millones de variantes genéticas. El fenotipo podría ser una enfermedad o algún otro rasgo, incluido un rasgo social o del comportamiento. Entonces se calcula un número que expresa el riesgo de una persona de padecer una cierta enfermedad o de tener un cierto rasgo social o psicológico.
Ese número es lo que se conoce como puntuación de riesgo poligénico. En el caso de enfermedades físicas, las puntuaciones poligénicas se usan para valorar el riesgo genético de enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer. La hipertensión, por ejemplo, tiene un componente genético, pero no hay un gen causante de la hipertensión, ni dos ni tres. Hay cientos de genes que contribuyen a nuestro riesgo de hipertensión, por lo que hablamos de genética compleja o genética multifactorial. Actualmente, numerosas empresas son capaces de hacer esta evaluación de riesgo poligénico. Sin ir más lejos, en Estados Unidos existen numerosos ejemplos de usos por parte de empresas de datos genómicos sociales y de comportamiento. Los consumidores pueden acceder de manera fácil y relativamente económica a pruebas genéticas directas al consumidor sobre capacidad matemática, nivel educativo y capacidad cognitiva. También hay empresas de citas que pretenden utilizar el ADN de una persona para determinar el perfil más compatible. Falta regulación en estos aspectos. Pero más allá de eso, se han ubicado 3 casos concretos de usos, posibles beneficios y riesgos de la genómica social. Por una parte, la empresa en que se desempeña el profesor Pérez Alonso desarrolló un análisis genético de 54 características de la psicología humana. Entre estas características, el usuario puede conocer su sensibilidad al estrés o la ansiedad, su predisposición a ser una persona introvertida o extrovertida y otros rasgos que hacen que cada uno de nosotros sea una persona única. Además, la empresa se basa en más de 150 artículos científicos que identificaron variaciones genéticas asociadas a una mayor predisposición de manifestar determinadas características, como por ejemplo la ansiedad. Mediante estudios se identifican estas variaciones genéticas y se definen 2 grupos de personas, las que presentan una característica como la ansiedad y las que no. Y aplicando métodos estadísticos, se identifican variantes genéticas que aparecen en el grupo de interés, de ansiedad, con un valor estadístico significativo, y que se encuentran en muy baja o nula proporción en el grupo sin la característica. La empresa recopila entonces estas variaciones genéticas para generar un cálculo de riesgo poligénico y determinar cuál es la predisposición de una persona respecto a la media de la población. La empresa reconoce que conocer nuestra propensión al estrés o a la ansiedad presenta el riesgo de la profecía autocumplida, es decir, que conocer nuestra predisposición a desarrollar una característica favorece que se haga realidad. Es por ese motivo que son metódicos en la información que se incluye en los informes elaborados por psicólogos. Estos aportan no solo la puntuación genética, sino también cuánto de la característica manifestada está regulado por la genética, indicando en todo momento que tanto la genética como el ambiente intervienen en el desarrollo de la característica y que la persona tiene la capacidad de adaptarse. Otra aplicación tiene que ver con un fenotipo que se ha estudiado y que tiene que ver con el número de años completados de educación formal. El científico Daniel Benjamin de la Universidad de California
explica que la genética no permite predecir por sí sola los años de educación formal, en los que influyen otros factores. El índice poligénico para años de educación formal explica alrededor del 15% de la variación entre individuos. Ese nivel de poder predictivo es demasiado bajo para predecir con precisión cuál será el resultado para un individuo. A modo de comparación, los pronósticos meteorológicos profesionales predicen correctamente el 95% de las variaciones en las temperaturas diarias. Aunque tenga un poder predictivo bajo, el investigador señala que conocer el índice poligénico para años completados de educación formal es algo valioso para fines de investigación, ya que identificar la importancia del factor genético permite estudiar con mayor precisión la influencia de otros factores, como el estatus socioeconómico de los padres o la asistencia al preescolar. Sin embargo, se advierte del peligro de que las personas puedan malinterpretar el índice poligénico y considerar que es mucho más predictivo de lo que realmente es. Y en un tercer punto se subraya la amenaza del racismo que podría conllevar este método de investigación. Uno de los mayores riesgos de la genómica, según expertos, es que estudios legítimos sean malinterpretados o manipulados maliciosamente con fines racistas. Uno de los ejemplos más terribles de cómo la investigación en genómica social y del comportamiento se está utilizando como arma es el caso del atacante de Buffalo. El tiroteo de Buffalo fue una masacre ocurrida el 14 de mayo de 2022, cuando un individuo blanco asesinó por motivos racistas a 10 personas afrodescendientes. El atacante transmitió en vivo el ataque y publicó en internet un manifiesto. En ese documento se describía a sí mismo como un supremacista blanco y citaba como justificación del ataque estudios genómicos revisados por pares y publicados en prestigiosas revistas científicas. Estos estudios se refieren, por ejemplo, a la influencia genética en rasgos como la aptitud cognitiva. No hablaban de diferencias raciales, pero fueron mal interpretados y distorsionados en foros racistas. Sin embargo, a pesar de las potenciales situaciones de riesgo, los investigadores coinciden en que la genómica social puede aportar importantes beneficios. Lo que más entusiasma es que la genómica social y del comportamiento permite mejorar la forma en que podemos hacer ciencias sociales. Diferenciar la influencia genética en el caso de años completados de educación formal, por ejemplo, puede ayudar a identificar qué otros factores deben centrarse en las políticas sociales para tener mayor impacto, como la asistencia al preescolar o los desayunos gratis en las escuelas, etc. La genómica también podría ayudar a estudiar los problemas como el aislamiento social, sugieren los investigadores. En este sentido, la genómica social abre nuevos caminos de investigación. Nadie sabe hasta dónde va a poder llegar, porque es algo realmente muy nuevo. Pero lo que empieza a verse es que puede ayudar a encontrar respuestas a algunas preguntas. Y es que con el avance de la genética habrá cada vez más información sobre los vínculos entre genoma y los rasgos psicológicos o del comportamiento. Pero ante esta revolución y esta avalancha de información de avances, creo que lo importante es que los ciudadanos tengan más formación genética, señala Pérez Alonso.
Es inmensamente importante comunicar al público las limitaciones de las puntuaciones de riesgo poligénico. Un ejemplo del trabajo que se está realizando para explicar las limitaciones de los estudios en genómica social y del comportamiento es la publicación por parte de investigadores de preguntas frecuentes sobre el alcance de sus estudios. En las investigaciones que se están realizando en la Universidad de Stanford, bajo esta lógica, se ha recopilado un repositorio público de esos documentos en los que los propios científicos explican en términos más accesibles cómo interpretar sus estudios. Se trata entonces de un campo tremendamente prometedor, pero que sin embargo requiere de mucha atención para el control de los riesgos que pudiera generar. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. La Valquiria, ópera en 3 actos de Richard Wagner, es la segunda parte de la saga de El Anillo del Nibelungo, estrenada en el Teatro Municipal de Múnich en 1870. En ella se narra la historia de Sigmund y Sieglind, 2 hermanos que, sin saberlo, están destinados a unirse en matrimonio para dar a luz a un héroe que salvaría al mundo de la destrucción. Sin embargo, su unión es condenada por los dioses, quienes envían a la valquiria Brunilda para que los detenga. Pero la guerrera e hija de Odín, conmovida por el amor entre ambos, decide ayudarlos y enfrentarse a las consecuencias devenida de la ira de los dioses, cuestión que no se hace esperar, pues el furibundo dios mayor la castiga quitándole su estatus como valquiria, despojándola de su inmortalidad, condenándola además a un sueño que la hacía vulnerable a los ataques de cualquier hombre que se topara con ella. Sin embargo, ante la petición de misericordia por parte de la alicaída guerrera, quien fundamenta sus decisiones a propósito de los verdaderos deseos de su padre, obtiene de él un gesto de protección: rodear la cumbre donde ella descansa como una llama imperecedera que la protegería de todos aquellos que la pretendieran, excepto de un eventual guerrero lo suficientemente valiente como para situarse a su altura. Tal guerrero valeroso sería el aún no nacido Sigfrido, héroe de la siguiente ópera de El Anillo del Nibelungo. La ópera es una mezcla de drama y romance y cuenta con algunas de las melodías más famosas de la historia de la música, la cabalgata de las Valquirias. Además, la ópera destaca por su compleja y elaborada orquestación, en la que Wagner introduce nuevos instrumentos y técnicas para lograr un sonido único y espectacular a propósito del leitmotiv que articula el drama de los protagonistas. Pero la Valquiria no es solo una obra de arte musical, sino también una obra de arte visual. La puesta en escena es fundamental para la transmisión de la complejidad de la historia y la dimensión psicológica de los personajes. Desde la imponente montaña en la que vive Odín, el dios de los dioses, hasta la cueva en la que Sigmund encuentra la espada mágica con la que enfrenta su destino. Escuchamos a continuación la cabalgata de las Valquirias, aria de la Valquiria, segunda ópera de la saga El Anillo del Nibelungo, de Richard Wagner.
Escuchábamos La cabalgata de las Valquirias, aria de la Valquiria, segunda ópera de la saga El anillo del Nibelungo, de Richard Wagner. Conversamos sobre arte y cultura en Academia Libre. La Corporación Cultural de Las Condes abrió su temporada de exposiciones 2023 con una retrospectiva de la artista franco-chilena Simone Chambelán, que reivindica el lugar que tuvo en la escena plástica chilena de la segunda mitad del siglo XX. La exposición Variaciones Espaciales, inaugurada el 18 de marzo pasado en el Centro Cultural Las Condes, es una invitación a descubrir a una artista imperdible del siglo XX que exploró y problematizó desde Chile el desarrollo de la carrera espacial, reflejo de las utopías y amenazas de la década de los 60, a través de un recorrido por sus construcciones figurativas y su preocupación por la composición y la relación entre las formas. La muestra antológica, abierta hasta el 21 de mayo en Apoquindo 6570, cuenta con la curaduría de Luz María Williamson, quien llevó adelante un riguroso trabajo de investigación que desembocó en una propuesta museográfica cargada de sensibilidad y justicia histórica. El proyecto fue financiado por Fondart 2022, a 10 años de la partida del artista, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia. El montaje contempla múltiples herramientas de accesibilidad para una mediación abierta a todo público, desarrolladas por un equipo liderado por Celeste Vilches en conjunto con la asociación CREA. Al respecto, el recién asumido director ejecutivo de la Corporación Cultural de Las Condes, Martín Vial de Combe, señala: hoy es impensable construir cultura sin considerar la inclusión. Esta alianza con CREA nos abre infinitas posibilidades, demostrando que pequeños gestos pueden cambiar la manera de observar una exhibición. Por otra parte, la obra de Simón ofrece lecturas transversales, lo que ayuda enormemente en este cometido. En el marco de la muestra se presentará una reedición del libro de poemas y prosa Antología, originalmente editado solo en francés. Simone Chambelán nació en París, estudió en l'École del Louvre y en Le Grand Chaumier, y por aquellos años se casó con un joven arquitecto chileno con quien tuvo 2 hijos. En 1935 se radicó en Chile e ingresó como estudiante libre a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Chile. Ella perteneció a la generación de mujeres artistas de la década de 1940, egresadas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, formando parte de un núcleo de artistas independientes y adelantadas en el arte chileno de la misma centuria. Participó de la época fundacional del emblemático Taller 99 de Nemesio Antúnez. En nuestro país conoció a quien sería su marido y cómplice por 73 años, José Ricardo Morales, académico y dramaturgo republicano que llegó al país en el barco Winnipeg en 1939, esa bellísima travesía audaz, concebida y realizada por Pablo Neruda para llevar a territorio nacional a más de 2.200 refugiados españoles. Simón ilustró a lápiz y témpera los trajes y la puesta en escena para la adaptación que hizo Morales de La Celestina, que se presentó en el Teatro Municipal en 1944 con gran reconocimiento de la crítica para ambos. Las obras de Simone Chambelán forman parte de las colecciones del Metropolitan Museum of New York y New York Public Library en Estados Unidos, la Cabinet d'Estampes, Bibliothèque Nationale, Galerie Lyon y la Nouvelle Gravier en París, las galerías El
IST Arte en Madrid, España, y las colecciones de IBM y Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago de Chile. La muestra está dividida en 5 secciones: ingenios voladores, grafitos y grabados, máquinas despiadadas, que son grabados, época oscura, que es pintura y grabado, estudios, que constituye ilustración y boceto, cerámicas, esmaltes y matices. De esta forma se presentan los múltiples lenguajes expresivos del artista, su aguda y reflexiva visión sobre el mundo y los seres humanos, y la constante tensión entre la utopía modernista y la amenaza autodestructiva que imperaba en los años 60 del siglo XX. Además, la exposición cuenta con un módulo donde se recrea el taller 99 que Simón Chambelán frecuentó desde el 62 al 70. Toda su obra en grabado la desarrolló durante esos 8 años, del que dan cuenta sus 97 matrices en cobre. El título de la muestra, Variaciones espaciales, nace del nombre que le dio Simón a una de sus más extensas y emblemáticas series de grabados y grafitos, que desarrolló en los años 60. Admirada por quienes osaban abandonar la Tierra y aventurarse hacia el espacio, Simón imaginó un alunizaje en 1964, 5 años antes de que el Apolo 11 arribara a la Luna. Naves y objetos espaciales son emplazados en espacios de silencio, donde el blanco es vinculante, proyectando la imagen de un universo atravesado por resonancias cósmicas de planetas deshabitados. José Ricardo Morales escribía: antes de que los hombres pusieran sus plantas en la luna, cuando pedir la luna era pedir lo imposible, Simón se pasaba allí la vida, y antes de que las técnicas presentes nos descubrieran la otra cara lunar, ella la recorría de memoria. La accesibilidad es uno de los pilares de la exposición. 20 fundamentales obras de Simón tienen una imagen táctil y audiodescripción para personas ciegas o con baja visión, en códigos QR, además de cédulas en braille. Por otra parte, todas las cédulas de la exposición están en macrotipo y se han dispuesto mapas de sala táctiles que indican dónde están las herramientas de accesibilidad. Para complementar la experiencia, se ha implementado un recorrido sonoro a través de código QR y un mesón abierto a público con reproducciones en cobre de las matrices de la artista. Esta extraordinaria exposición, inaugurada el pasado 18 de marzo, como señalábamos, permanecerá abierta al público hasta el próximo 21 de mayo. Por lo tanto, hay tiempo. ¿Dónde? En las salas de exposición del Centro Cultural Las Condes, en Apoquindo 6570, de martes a domingo, de 10:30 a 19 horas. Un aporte, sin duda, al conocimiento de esta notable artista plástica y, desde luego, el vínculo que en la mirada estética tiene con José Ricardo Morales, un trozo de la historia de Chile y España desembarcando en las artes. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Beitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.